¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? La ratificación del señor Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú es sin duda una buena noticia. Es una noticia que quizás hubiera sido más útil para el gobierno de Castillo si lo hubiera dado sin dudas hace ya unos meses, quizás empezando su gobierno. Pero la duda, evidentemente, se debe a que esta decisión, estimo yo, ha sido dada simplemente porque no tenía otra alternativa el presidente Castillo. Porque definitivamente el Banco Central, según la Constitución de la República, es la institución más sensible en torno a un aspecto fundamental de la economía, que es el cuidado de las reservas internacionales y el cuidado de la estabilidad económica, particularmente del tema monetario. Entonces, el Banco Central, con el liderazgo de Julio Velarde, ha venido ya durante las últimas décadas desarrollando en ese sentido una tarea muy destacada, no solamente garantizando la estabilidad del tipo de cambio, una inflación menor al 3%, que ha sido así anualmente durante años, y un manejo muy prudente de la oferta monetaria, de manera justamente de contribuir a esa estabilidad en el tipo de cambio y a esa estabilidad desde el punto de vista de los precios. Además de también tener un seguimiento cercano al sistema financiero para, evidentemente, tener el cuidado de que el sistema siempre esté sólido ante cualquier eventualidad. Y el cuidado de las reservas internacionales que en un país se supone que deben estar por encima de los 6 meses normales de importaciones, y nosotros a esta altura, y luego de muchos años de buen manejo fiscal y monetario, tenemos unas reservas para 16, 17 meses de importaciones normales, lo cual implica una gran tranquilidad con respecto a que estructuralmente, desde el punto de vista de los fundamentos de la economía, no hay ninguna razón para pensar que van a faltar dólares. De manera que la elevación del tipo de cambio que estamos viendo en estos tiempos solamente tiene un carácter vinculado a una respuesta a la actitud precautoria que los agentes económicos toman, empresas, familias, frente a una incertidumbre política generada por el propio gobierno de Perú Libre y el señor Castillo. Entonces, en medio de este contexto, que no es muy bueno definitivamente, la noticia de que se haya decidido, por las razones que fuere, ratificar al señor Julio Velarde es buena. Junto con el señor Velarde han sido nombrados 3 nuevos directores, porque según la Constitución política vigente, el presidente de la República, o sea, el Poder Ejecutivo, nombra de los 7 directores del Banco Central a 4. Uno de ellos lo propone como presidente, que es el caso del señor Velarde. Y digamos que el Congreso de la República tiene que completar los 3 miembros faltantes, y eso espero que lo haga muy pronto, para que también, como los 4 que ya están designados y los 3 que denominará el Congreso o no, nombrará el Congreso, le den pues al directorio el quórum y el manejo necesario para seguir desarrollando su tarea autónomamente y con eficacia, como lo han venido haciendo hasta ahora. Dicho esto, debo decir también que yo considero que la actitud del señor Velarde de mantenerse en el Banco Central en estas circunstancias de entorno político tan complicadas es realmente apreciable, doblemente apreciable, porque no solamente él está con su presencia en el Banco Central garantizando que las políticas sigan autónomas y sigan en el camino correcto como debe manejarse tan sensible institución, sino que además está poniendo su nombre, su prestigio y, digamos, su esfuerzo para tratar de evitar que algunas voces que dentro del gobierno existen, lamentablemente, puedan de alguna manera atentar contra esa estabilidad económica, contra ese buen manejo de las reservas internacionales y contra esa forma tan inteligente como se ha manejado la oferta monetaria hasta este momento. De manera tal que yo creo que estamos en una situación buena dentro de lo malo, y esperemos que se complete el directorio con los 7 miembros, faltan los 3 del Congreso, y que este sea un directorio que apoye al señor Velarde como ha venido sucediendo, para que continúe su tarea como lo viene haciendo eficazmente, y además para que sea pues un contrapeso a cualquier exabrupto o intención de tratar de alterar la buena marcha
de la política monetaria y la política fiscal con criterios de transparencia, responsabilidad y mucho fundamento técnico. Yo creo que el presidente Castillo ha, entre comillas, cedido en este punto, porque había rumores de que ya había ciertas personas que se estaban postulando, o por lo menos se pensaba que podían ir al Banco Central, y que evidentemente tienen una tendencia mucho más, digamos, radical en el sentido del manejo también de la política monetaria. Hubiera sido un desastre. Pero yo creo que el presidente Castillo se ha decidido porque como no tiene el control de todos los elementos que pensaba tener antes de ser presidente, pues entonces ahora tiene que tomarse tiempo para ver cómo enfoca de nuevo su estrategia para la constituyente, que la tiene atrasada y además no por la manera como la había pensado, ¿no? Tiene que pensar en eso y me imagino que sus prioridades ahora están en esos temas. Cómo retomar el tema de la nueva constitución y la constituyente, cómo insistir en el tema de la llamada, entre comillas, nacionalización del gas, que no es otra cosa que una renegociación de un contrato que le ha hecho mucho bien al Perú para satisfacer simplemente posiciones populistas o demagógicas, y también la llamada segunda reforma agraria, que hasta el momento es puro discurso y no hay un solo documento, sustento, proyecto de ley que nos diga qué es lo que significa. Entonces, está ganando tiempo para tratar de ver cómo articula estos temas, que en mucho digo son discurso nada más, y entonces pues su prioridad no era el Banco Central, definitivamente. Lo cual es bueno, porque significa que el Banco Central, por lo menos, está manteniendo una política de Estado con respecto a cómo se debe manejar la política monetaria y la política cambiaria. Esperemos que en las próximas semanas pues sigan dándose algunas medidas que consciente o inconscientemente toma el gobierno, pero que garanticen esta estabilidad macroeconómica que nos ha costado tanto tener, pero que a veces en los discursos políticos de algunas personas pues parecen no importar mucho y quisieran deshacer lo hecho con gran sacrificio. Bien, la designación de Julio Velarde, un presidente del Banco Central que ya tiene varios gobiernos ratificado. Empezó con el gobierno del presidente Alan García, siguió con el gobierno del señor Humala, luego todo este periodo de Kuczynski y también de Vizcarra y Sagasti, y ahora con el presidente Castillo. Por lo menos una pequeña señal de luz en medio de un túnel todavía muy oscuro para el Perú.